Bigarren puntua, expediente lau hiru zortzi, 2018, bueno, perdón, expedientea 21/2019, zuhaitzak erretzeari buruzko Bilduren mozioa. Segundo punto, expediente 21/2019, moción de Bildu sobre fumigación de árboles. Bueno, junto con la convocatoria se os ha remitido la moción presentada por Bildu. Nela, no sé si consideras que quieres leerla o si no, bueno, pasamos a debatirla directamente. Nela. No, como queráis. O sea, antes la hemos leído, pero bueno, como queráis, puesto que bueno, entiendo que leérsela se leerá en pleno, eso sí. De acuerdo, pues bueno, Lo vamos a único que empezar. puedo hacer es explicar un poco que, Sí. bueno, la moción tiene varios puntos que se ha preparado también bueno, aunque se va a debatir ahora, se preparó ya hace pues 2-3 meses, que coincidió pues con el debate también a nivel político y social sobre la propuesta de fumigación de los bosques de pinos para evitar la expansión de la epidemia de los hongos rojos y marrones. Y bueno, pues que lo que en principio, aparte de pedir transparencia y hacer una defensa de los bienes naturales, lo que pedimos es pues que no se fumigue. Y además creo que fue justo el día que se metía la moción, se registraba la moción, apareció también en prensa un informe de la Asociación Médica recomendando la no fumigación. Decir también que para que se fumiguen hay que pedir son materias que están en principio prohibidas y que hay que pedir un permiso especial. A día de hoy todavía no ha llegado ese permiso especial. Y bueno, pues un poco eso era. Irene. Bai, arrastion guztioi, eskerrik asko. Bueno, nosotros traíamos hoy a la comisión, pero por adelantarla en la comisión, más que nada para su debate, en su caso, y votación en el Pleno, a no ser que llegáramos a un acuerdo anteriormente, una propuesta alternativa que hemos enviado por correo electrónico a ti esta tarde, al presidente de la comisión y a la proponente, a la portavoz de Bildu de la propuesta. Os entrego, bueno, le entrego también copia a ella, os entrego una copia también para juntarla a la comisión. Y si queréis brevemente explico un poco el motivo de la propuesta alternativa y entiendo que de aquí, si es posible hoy, fenomenal, pero si no, de aquí al Pleno, si somos capaces de llegar a una transaccional entre las dos, pues nosotros estamos abiertos a trabajarlo y a consensuarlo. Bueno, entiendo que se leerá en el Pleno, entonces tampoco voy a proceder a leerla, pero igual explicar brevemente que aunque hay algunas cuestiones de la propuesta presentada por Bildu con las que sí estamos de acuerdo, entre otras, bueno, pues que es un valor, ¿no?, para toda la sociedad los montes, la superficie forestal que tenemos y especialmente en Enkarterri, de la cual es muy importante la superficie de monte público, y entendemos igualmente que es una prioridad, que tiene que ser una prioridad de las administraciones públicas la gestión de esta superficie de monte público, teniendo en cuenta el interés público que ofrece esta superficie a toda la sociedad. Pero hay dos cuestiones con las que discrepábamos fundamentalmente, que por un lado es el hecho de que se prohíban y se rechacen los tratamientos. Sí es cierto que los tratamientos hay que hacerlos con productos autorizados y no se pueden hacer, obviamente. En ningún caso los hace la Diputación
con productos no autorizados. Hay que hacer los procedimientos preestablecidos para conseguir la autorización de los productos, y si un producto no está autorizado, pues habrá que tratar con otro producto alternativo. Pero los tratamientos entendemos que son necesarios y que son de interés público precisamente para salvaguardar la sanidad de nuestros montes y de nuestros bosques, independientemente de la especie de la que estemos hablando. Tampoco estaríamos de acuerdo con que los planes de ordenación los hiciesen los ayuntamientos directamente. Los planes de ordenación los hace la Diputación como gestora de los montes públicos propiedad de los ayuntamientos. Así está preestablecido el sistema y entendemos que no es un mal sistema. Bien, es verdad que toda colaboración entre la Diputación y el ayuntamiento correspondiente, y los técnicos de la Diputación y los técnicos de los ayuntamientos correspondientes a la hora de elaborar ese plan de ordenación del monte, pues será bienvenido y debe ser de esa manera como se hagan. Y por eso, en la propuesta que nosotros traemos, hay ciertas cuestiones de la propuesta que traía EH Bildu que las hemos tomado en consideración también. Fundamentalmente, estas dos cuestiones, además de que tampoco compartimos la idea de que el cultivo o el llamado monocultivo del pino sea la causa de las enfermedades de los bosques. Como digo, las dos cuestiones anteriores y esta son las razones por las cuales no compartíamos en su totalidad la propuesta de EH Bildu, y por eso, recogiendo las cuestiones que considerábamos, con las que estábamos más de acuerdo con la propuesta, y añadiendo otras cuestiones de cara efectivamente a instar a las administraciones públicas supramunicipales, al Gobierno y a las Diputaciones a que tomen cartas en el asunto, porque es obvio y conocido que hay una serie de enfermedades que han sobrevenido en los últimos tiempos, que tienen una gravedad especial y que no han sido conocidas en tiempos anteriores, y pues que hay que actuar. Pero también, de alguna manera, poniendo en valor ya las actuaciones y los primeros pasos, ¿no?, dados por estas administraciones en torno a la estrategia vasca para la recuperación de los bosques de coníferas, ¿no?, que se presentó el pasado 11 de octubre por parte de las 3 diputaciones y el Gobierno vasco. Creemos que aquí hay un margen para la actuación, que este margen para la actuación debe conllevar efectivamente, y esto lo hemos recogido de la propuesta de EH Bildu, la colaboración también con los ayuntamientos y la información pública a toda la ciudadanía. Y, pues en resumen, básicamente, estas son lo que planteábamos, además de pues hacer un par de manifestaciones también por parte de nuestro pleno del Ayuntamiento de Zalla, poniendo en valor toda la cadena de valor de la madera, que contribuye a la sociedad en términos sociales, económicos y medioambientales, y también poniendo en valor, que también lo hacía así la propuesta de EH Bildu, todos los recursos naturales y los bosques públicos que tiene nuestra comarca en Enkarterri y el municipio de Zalla. Bueno, así muy resumidamente esto sería. Nosotros traemos la propuesta hoy a la comisión de cara a que se incorpore al orden del día del pleno, a no ser que seamos capaces de aquí al pleno de llegar a una transaccional y que lo dejemos en una única, consensuada por todos los grupos, si lo considera la proponente. Nada más. Eskerrik asko. Bueno, por parte del Grupo Zallabay, respecto a la moción inicial de EH Bildu, estamos de acuerdo en lo básico con el espíritu de la moción, pero no coincidimos en el punto 3, que es en el que se solicita pedir a la Diputación que sean los ayuntamientos los que realicen los planes de gestión y pedir que el ente foral acepte el plan realizado y aprobado por el ayuntamiento. Consideramos que el ayuntamiento no tiene recursos propios para elaborar un plan de gestión del monte de utilidad pública y menos de un monte de las dimensiones del de Zalla. Aprobar un
plan de gestión, bueno, aprobar, encargar un plan de gestión de ese tipo nos obligaría a contratar a un equipo técnico, lo cual supondría, según han calculado nuestros técnicos, un coste aproximado de unos 20.000 euros. Y podría ser además un esfuerzo en balde, porque ese plan tendría que ser ratificado posteriormente por Diputación y podría darse la circunstancia de que no estuviese de acuerdo y lo desestimase. Hay además una ley de montes estatal a la que se tiene que atener también Diputación y, por tanto, en todo caso, si quisiésemos abordar el planteamiento que expone EH Bildu, yo creo que lo que procedería en primer lugar sería acudir a las instancias pues que regulan esa ley de montes estatal, ¿no? Entonces, por todas estas razones, lo que nosotros sí que quisiésemos, en la medida de lo posible, es llegar a un acuerdo en cuanto a la moción a plantear en el Pleno, a debatir en el Pleno, y en ese sentido sí que consideramos oportuno pues que en el momento en que se aborde la elaboración del plan de gestión, pues que se cuente con los ayuntamientos y solicitarlo así a Diputación. De hecho, antes de presentarse esta moción, teníamos previsto hacerlo así. El plan de gestión del monte de utilidad pública de Zaya se tenía que haber elaborado en 2017. A Diputación se le han acumulado la redacción de estos planes de gestión de los montes de utilidad pública y, por tanto, se ha dado una prórroga o se ha dado un margen de 10 años para ir completando estos planes. Nosotros teníamos, ya te digo, teníamos intención de haberlo tratado con el Servicio de Montes en el momento en que se dispusiesen a acometer este plan de gestión. Por todo ello, bueno, pues nos pronunciamos pues abiertos a consensuar una moción. Nela. Vale, solo un par de preguntas. Yo hace tiempo estuve con el técnico, bueno, pues en su día estuve con un técnico de la oficina técnica. Solo quiero preguntar quién hizo el actual plan de gestión. Diputación. ¿Lo hizo Diputación? Sí. Vale. Aquel técnico sí que me comentó que se iba a elaborar un nuevo plan. Sí, en 2017. Vale. Pero, como he comentado, se han Sí. pospuesto. Vale. Bueno, visto el panorama, creo que solo quedan dos cosas. O retiramos las mociones y llegamos al entente. Entiendo que fuera de este foro. Y en función de cómo llevemos las negociaciones, pues para el Pleno, pues no sé, igual podríamos presentar 1, 2 o 3 mociones de urgencia. Yo creo que es lo único que yo puedo ofrecer. Irene. Bien, por nuestra parte no nos importa retirar la moción y dar una oportunidad al acuerdo de aquí al Pleno. Entiendo que si no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo y cada uno mantiene sus posturas, en el Pleno podríamos, ¿no? O al menos, quiero decir, retirada hoy, por ejemplo, la nuestra aquí, entiendo que en el Pleno por urgencia podríamos debatir la moción si no llegáramos a un acuerdo, o cómo es mi pregunta, un poco por tener abiertas todas las posibilidades. Más que retirarla, es que no está presentada formalmente, es lo que había explicado antes. Lo que se ha traído a dictamen orden del día es la propuesta a la moción de EH Bildu. Con ocasión del debate se han planteado dos alternativas, la de vuestro grupo y la de Zaya Bay. Entonces, entiendo que ahora el asunto tampoco tiene trascendencia jurídica, que se dictamine en un sentido u otro. Quedaría sobre la mesa, vamos a decir, a expensas de que se consensúe una eventual moción para el orden del día del Pleno. Y si hay más de una, pues se votarían las alternativas y después la originaria. No sé si me he explicado. Sí, si se van a votar las alternativas y la original, a mí me parece correcto. Y damos una oportunidad al consenso de aquí al Pleno. Bueno, pues entonces quedamos así y lo trataremos en el Pleno y trataremos de llegar antes a un consenso. Hirugarren puntua, eskariak eta galderak. Tercer punto, ruegos y preguntas.
¿Tenéis algo, Irene? Sí. Teníamos dos durante el transcurso de la... Ha surgido una tercera. La primera es operativa y es muy sencilla, creo que no tiene más historia. Hablar con el informático o quien sea que maneje el PAC o el AUPAC o como se llame el programa que tenemos para acceso, porque nos da 15 minutos más de que empiece la comisión y como la anterior se ha retrasado, yo no tengo acceso ahora mismo a los documentos. No entiendo que en un momento se tiene que capar y tiene que la información dejar de estar pública incluso para nosotros, pero que se alargue un poquito. No sé si en vez de 15 minutos tiene que ser media hora o una hora, bueno, que le dé una vuelta porque al final se retrasa la anterior y no tenemos acceso a los documentos. La siguiente ya es un poco de la Comisión de Territorio. Hemos visto que en el perfil del contratante del Ayuntamiento se ha sacado a licitación la obra de estabilidad de la estructura del edificio Torre Mendieta y dentro de la propia licitación aparece el Ayuntamiento como promotor. La pregunta es si es como promotor porque el inmueble es suyo y ya es en propiedad o es porque subsidiariamente va a tener que realizar las obras porque no se llega a un acuerdo con el propietario, con el anterior propietario. Javi. No, el Ayuntamiento no es propietario del edificio. Pero si es promotor. Contestando a tu pregunta, no es propietario del edificio, el Ayuntamiento. Pero es promotor. ¿Propietario del edificio? O sea, no es propietario del edificio. El Ayuntamiento no es propietario del edificio. Tengo otra pregunta. ¿Es promotor? Has dicho tú, ¿no? ¿No has dicho qué es lo que has leído en los pliegos? Quiero saber si es verdad o no, si está Pues, bien o no está bien. Lo que está puesto en los pliegos. Y entonces la pregunta, la siguiente es lógica. ¿Es subsidiario? ¿Es ejecutor subsidiario? Porque la familia el actual propietario no va a asumir las obras. Eso no se sabe si va a asumir o no va a asumir las obras, no se sabe. Lo que hay que hacer es, hay un proceso de licitación. Ese proceso de licitación tendrá que acabar en una adjudicación y cuando esté hecha la adjudicación habrá que iniciar las obras. Y cuando llegue ese momento se sabrá cómo se hace. Pero tal y como está planteado, el que va a pagar esas obras es el Ayuntamiento, que es el promotor del proyecto. Bueno, el proceso de licitación es el proceso de licitación. Hasta el momento de ejecución, por supuesto que puede haber convenios, acuerdos con la familia y no. Evidentemente, o no, puede haberlos o no puede haberlos. Evidentemente el Ayuntamiento, a ver, lo voy a explicar un poco más extensamente. El Ayuntamiento tiene un informe sobre la situación de Torre Mendieta y sobre la necesidad de actuar en Torre Mendieta por responsabilidad en cuanto a la seguridad de los viandantes, de los coches que pasan junto a Torre Mendieta y por la protección del patrimonio arquitectónico que supone Torre Mendieta, el Ayuntamiento tiene que poner manos a la obra para poder actuar sobre ese inmueble, sostenerlo y que no se caiga. Para eso, la propuesta de actuación que tenemos, por su importe de ejecución, requiere de una licitación. Como no hay a día de hoy un convenio, un acuerdo con la familia para que realice esas actuaciones, se ha hecho la licitación en estos términos. Eso no quiere decir que el Ayuntamiento no trabaje, que no prefiera que haya un acuerdo, que haya un convenio con la familia o que la propia familia hiciera las actuaciones, pero la familia no ha hecho ninguna actuación en Torre Mendieta en los últimos tiempos y tiene problemas la torre desde hace tiempo y entonces por responsabilidad tenemos que poner los medios para actuar. Si hay un acuerdo previo al momento en el que haya una adjudicación, pues será mejor que las cosas se hagan por acuerdo. Pues eso era lo que quería saber, por eso preguntaba al principio si era el propietario del Ayuntamiento o si lo iba a hacer de forma subsidiaria. Pues sabemos que lo hace de forma subsidiaria. Si durante el trámite se consiguiera un acuerdo, pues perfecto. El otro tema es, nos ha llegado una comunicación respecto a una petición de un informe que hicimos en su día de la arquitecta sobre las pedrajas. Bueno, en su día se nos llamó alarmistas, se nos llamó cosas raras, cuando lo único que pedíamos era saber si el caño era impermeable o no y saber el estado en el que desaguaba esa ladera. Bueno, pues vemos que, la técnico que es la responsable dice que ese caño tiene fisuras puntuales y que por lo tanto considera que no es estanco. La pregunta es si se va a impermeabilizar, sí, no. Y luego, en cuanto al tema del cómo vierten todas esas aguas de esa ladera, pues ella dice que no tiene datos y por eso nosotros en nuestra petición hacíamos lo que solicitábamos era que alguien, en ese momento como tenemos un acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Caminos
pues el Colegio de Ingenieros de Caminos, hicieron estudios sobre cómo vierten las aguas de esa ladera, cómo llegan al menos a la red para ser tratadas. Entonces, no sé tampoco si eso está en marcha. Me gustaría saberlo. Y la tercera es, bueno, nos dice que hay un que hay un expediente paralelo, el expediente 3980/2018. Nos gustaría tener acceso a ese informe. Bueno, pues trasladar estas preguntas a la arquitecta. Nela? Bueno, batzordea bukatu dugu. Que no sabe responder.